Bienvenidos a Logmac Reloaded, el canal donde exploramos las historias más oscuras y fascinantes del crimen organizado en Latinoamérica. Hoy, nos adentramos en la vida de un hombre cuya presencia en el narcotráfico colombiano fue tan poderosa como discreta, Iván Urdinola Grajales. Acompáñanos a descubrir cómo un hombre que comenzó en las sombras se convirtió en uno de los narcotraficantes más temidos y buscados por las autoridades, y cómo sus propias decisiones lo llevaron a un destino inevitable. En las sombras de las montañas del Valle del Cauca, entre paisajes de ensueño, vastas plantaciones de caña de azúcar y el aroma de la tierra fértil, nació un hombre cuya vida se convertiría en una de las más enigmáticas y poderosas dentro del mundo del narcotráfico colombiano. Iván Urdinola Grajales, un nombre que no resuena tanto como los de Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela en la memoria colectiva, pero cuya influencia fue silenciosa, astuta, y marcó un antes y un después en el narcotráfico colombiano. Desde joven, Iván se vio inmerso en un mundo donde las oportunidades y los peligros caminaban de la mano. Con una inteligencia aguda y un carisma que le permitía moverse con destreza tanto en los círculos del poder como en los rincones más oscuros del crimen, Urdinola forjó alianzas estratégicas que le permitieron ascender rápidamente en el mundo del narcotráfico. A diferencia de otros capos más conocidos, su método no se basaba en la ostentación ni en la violencia desmedida, sino en la discreción, la astucia y la construcción de una red de poder que penetraba profundamente en las estructuras sociales y políticas del país. Su historia está llena de secretos bien guardados, de aquellas sombras donde las alianzas se forjan con un apretón de manos y las traiciones se sellan con silencios mortales. Fue un hombre que supo caminar en la delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad, tejiendo conexiones que abarcaban desde los humildes campesinos hasta las élites más poderosas del país. A su alrededor giraban personajes de todo tipo, socios que admiraban su mente calculadora, enemigos que temían su capacidad para prever cada movimiento y aliados que, en secreto, deseaban su caída. Iván Urdinola Grajales nació el 1 de diciembre de 1960 en una familia acomodada de El Dobio, una tranquila ciudad en el corazón del Valle del Cauca. Rodeado por la calma del campo, entre los verdes valles y las extensas plantaciones que parecían perderse en el horizonte, la infancia de Iván transcurrió entre el trabajo de la tierra y el conocimiento de los ciclos naturales que gobernaban la vida en la región. Sin embargo, desde una edad temprana, Iván dejó entrever que su destino no estaba marcado solo por los surcos de los campos ni las tradiciones agrícolas de su familia. Había algo más en él, una chispa que lo separaba del resto. No era solo su capacidad para aprender rápido ni su habilidad para resolver problemas con facilidad lo que llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Era su insaciable curiosidad y una ambición que lo impulsaba a buscar más allá de los límites de su ciudad natal. Mientras otros jóvenes se contentaban con el legado de sus familias, Iván soñaba con construir algo propio, algo grande. Su mente no estaba atada a los pequeños negocios locales ni a las costumbres rurales. Pensaba en grande, en cómo aprovechar las oportunidades que se presentaban en un país que, en ese momento, comenzaba a experimentar cambios drásticos en su estructura económica y social. Con el tiempo, su inteligencia para los negocios se hizo evidente. Aunque seguía participando en las actividades familiares, Iván siempre estaba pensando en cómo optimizar, en cómo expandir y en cómo hacer que el dinero trabajara para él. Este instinto lo llevó a explorar terrenos que pocos de su edad y origen se atreverían a pisar. La economía tradicional ya no le bastaba, y en su búsqueda por más poder, más influencia y más riqueza, Iván comenzó a trazar un camino que lo llevaría a convertirse en una figura clave dentro del mundo del narcotráfico colombiano. Lo que para muchos sería una vida de confort y estabilidad, para Iván era solo el punto de partida. Desde las fincas de su familia hasta los círculos de poder más oscuros y peligrosos, su ambición lo llevó a cruzar fronteras invisibles, siempre con la vista puesta en lo que había más allá. Los negocios no eran solo una forma de subsistencia, sino un juego que debía dominar, y en ese tablero, cada movimiento estaba calculado con frialdad y precisión. A finales de los años 70, Cali se convirtió en el epicentro de un fenómeno que cambiaría la historia de Colombia para siempre, el narcotráfico. Las avenidas de la ciudad, otrora conocidas por su bulliciosa actividad comercial y sus festivales de salsa, comenzaron a resonar con un poder oscuro que crecía en las sombras.
El ascenso meteórico de los hermanos Rodríguez Orejuela y el Cártel de Cali transformó la región y con ello ofreció a los más ambiciosos la posibilidad de entrar en un juego peligroso, pero lucrativo. Iván Urdinola, siempre observador y calculador, vio en este nuevo mundo una oportunidad que pocos se atrevían a explorar. A pesar de su juventud, su aguda capacidad para los negocios le permitió identificar rápidamente las ventajas y riesgos que el narcotráfico ofrecía. Sabía que en este terreno no solo se requería inteligencia, sino también discreción y la habilidad para moverse entre las sombras sin levantar sospechas. Su primer contacto con el narcotráfico llegó casi de forma natural. A través de conexiones en su círculo social y empresarial, Iván fue introducido en los círculos del Cártel de Cali, dominado por los poderosos y temidos hermanos Rodríguez Orejuela. Estos hombres, conocidos por su frialdad y su astucia, no tardaron en reconocer las cualidades de Urdinola. Iván no era como los otros jóvenes que se dejaban llevar por la codicia y el deseo de poder inmediato. Era paciente, meticuloso y, sobre todo, confiable. En un mundo donde las lealtades cambiaban como el viento, estas cualidades lo distinguieron del resto. Iván no se convirtió en un líder de la noche a la mañana. Al principio, se mantuvo en las sombras, observando, aprendiendo y moviéndose con cautela. Sabía que el poder dentro de este mundo no se ganaba solo con violencia o impulsividad, sino con inteligencia estratégica. Con el tiempo, su discreción y habilidad para manejar grandes operaciones sin atraer la atención de las autoridades lo convirtieron en un jugador clave dentro del narcotráfico del norte del valle. Era un hombre que sabía cómo hacer negocios sin dejar huella, y eso lo hizo indispensable para aquellos que manejaban los hilos desde las altas esferas. Así, mientras Cali se consolidaba como un punto neurálgico del tráfico de drogas, Iván Urdinola fue labrando su propio camino hacia el poder. Pero a diferencia de otros capos que buscaban notoriedad, Iván prefería el anonimato. Su fuerza residía en su capacidad para mantenerse fuera del radar, en su habilidad para mover las piezas desde detrás del telón. Sabía que en el narcotráfico, la discreción era tan valiosa como la cocaína misma, y con esa filosofía, comenzó a construir su imperio. Con la inteligencia que lo caracterizaba, Iván Urdinola Grajales ascendió en las filas del narcotráfico, consolidándose como uno de los principales líderes del temido Cártel del Norte del Valle. Mientras otros capos buscaban la fama y la notoriedad, Iván mantenía una estrategia diferente. Sabía que en un mundo tan volátil y peligroso, la exposición pública no solo traía problemas con la ley, sino que también atraía enemigos dentro y fuera de su propia organización. Por ello, Iván operaba desde las sombras, siempre detrás de bastidores, manejando los hilos con precisión, sin perder el control sobre cada aspecto de sus operaciones. El éxito de Urdinola no fue fruto del azar, sino de su capacidad para rodearse de las personas correctas. Entre los más cercanos a él, destacó su cuñado, Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol, un apodo que hacía referencia a su estilo sencillo y trabajador, pero también a su habilidad para ensuciarse las manos en las operaciones más arriesgadas. Juntos, Iván y Orlando formaron un dúo implacable. Si bien Iván mantenía el control estratégico, Orlando ejecutaba con brutal eficiencia. Esta combinación de inteligencia y fuerza fue clave para la consolidación de su imperio. El Cártel del Norte del Valle se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, especializada en la exportación de cocaína y heroína a los Estados Unidos y Europa. Iván, siempre calculador, entendió que la clave del éxito no residía solo en la producción de drogas, sino en el control absoluto de la cadena de suministro, desde los laboratorios en la selva hasta las rutas marítimas y aéreas que llevaban la mercancía al exterior. Bajo su mando, el cártel perfeccionó estas rutas, utilizando tanto la corrupción de funcionarios como la sofisticación logística para evitar las intercepciones de las autoridades. Pero más allá de su capacidad empresarial en el narcotráfico, lo que realmente distinguió a Iván fue su habilidad para manejar las relaciones humanas. Sabía que en este mundo, las alianzas podían ser tan frágiles como mortales. Mantuvo una red de contactos que incluía a funcionarios corruptos, aliados estratégicos en otros cárteles y sicarios leales que estaban dispuestos a defender su imperio a toda costa.
A través de esta red, Iván logró construir un sistema que no solo le garantizaba el control del negocio, sino también la seguridad de su propia vida y la de su familia. Iván Urdinola no necesitaba los reflectores para saber que tenía el control. Su éxito se basaba en su capacidad para anticipar los movimientos de sus enemigos y proteger su territorio sin caer en las trampas de la ostentación. Siempre prefirió operar en las sombras, pero sus acciones resonaban en todo el país y más allá de sus fronteras. Bajo su liderazgo, el Cártel del Norte del Valle se erigió como una fuerza imparable, dejando una estela de poder y violencia que perduraría mucho después de su muerte. En medio de su ascenso meteórico al poder, en un mundo donde la traición y la violencia eran constantes compañeras, Iván Urdinola encontró un oasis de paz y amor en Lorena Henao Montoya, la hermana de su socio y aliado más cercano, Orlando Henao. Su relación no fue solo una conexión personal, sino una alianza estratégica que consolidó aún más su posición dentro del Cártel del Norte del Valle. Al unir sus vidas, Iván y Lorena sellaron una unión que entrelazaba poder, familia y lealtad. Para Iván, Lorena representaba mucho más que la hermana de su socio o una pieza clave en el ajedrez del narcotráfico. Ella se convirtió en su refugio, un ancla emocional en medio del caos que dominaba su entorno. A pesar de la brutalidad con la que manejaba los negocios, del control implacable que ejercía sobre su imperio y de las decisiones letales que debía tomar a diario, Iván era un hombre profundamente devoto a su familia. En Lorena, encontró no solo amor, sino un remanso donde podía despojarse de la máscara fría y calculadora que utilizaba en el mundo exterior. Juntos construyeron un hogar que, en apariencia, se mantenía apartado del horror que marcaba sus vidas cotidianas. Iván, siempre precavido, se esforzaba por mantener a su familia al margen de los peligros que los acechaban constantemente. Sabía que su vida estaba plagada de enemigos y amenazas, pero su mayor preocupación siempre fue proteger a Lorena y a sus hijos del oscuro mundo en el que él había decidido sumergirse. En casa, Iván mostraba una faceta diferente, un hombre dedicado y protector, que encontraba en su familia la única razón por la que valía la pena luchar. A pesar de la violencia que lo rodeaba, Iván se empeñaba en preservar un espacio donde la ternura y el cariño pudieran prevalecer. Cada decisión que tomaba, cada movimiento calculado que ejecutaba en su carrera delictiva, estaba impulsado por un deseo profundo de asegurar el bienestar de los suyos, manteniéndolos lo más lejos posible de las garras del peligro que lo rodeaba a diario. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el mundo del narcotráfico era implacable, y las sombras siempre estaban cerca. Iván sabía que en cualquier momento, la tranquilidad que había logrado construir junto a Lorena podría verse amenazada. Pero mientras pudiera, haría todo lo que estuviera en su poder para mantenerlos seguros, conscientes de que su familia era lo único que lo mantenía conectado a algo más allá del poder y la ambición. En un mundo donde la lealtad se compraba y vendía al mejor postor, el amor de Lorena y el refugio que encontró en su familia eran las únicas cosas que Iván nunca estaría dispuesto a sacrificar. En 1992, la vida de Iván Urdinola Grajales dio un giro drástico cuando las autoridades ejecutaron un megaoperativo en su finca La Porcelana, situada en las afueras de Zarzal, en el Valle del Cauca. Aquel día, las fuerzas de seguridad, armadas hasta los dientes y decididas a desmantelar parte de la estructura del narcotráfico, irrumpieron en la propiedad con la esperanza de capturar a uno de los hombres más influyentes del cártel. Del norte del valle. Iván, conocido por su discreción y su habilidad para evadir la ley, había logrado mantenerse fuera del radar durante años, pero esta vez no pudo escapar. A pesar de la magnitud del operativo, las autoridades no encontraron pruebas incriminatorias suficientes en su residencia para ligarlo directamente con el tráfico de drogas. Sin embargo, la influencia de Iván era tan conocida y temida que no fue necesario un rastro tangible de sus crímenes para que las autoridades lo condenaran. Bajo la presión de un país que clamaba por justicia, Iván fue sentenciado a 17 años de prisión. La condena no fue tanto una cuestión de evidencias, sino una estrategia del gobierno para poner fuera de circulación a un hombre cuyo poder seguía creciendo, aún desde las sombras. Dentro de los muros de la cárcel, Iván no perdió el control ni la influencia que había cultivado durante años. Como tantos otros capos antes que él, comprendió que el encarcelamiento no significaba el fin de su imperio, sino simplemente un cambio de escenario.
Desde su celda, continuó manejando negocios, estableciendo alianzas y asegurando que sus operaciones en el exterior siguieran funcionando sin interrupciones. A través de mensajes cifrados, intermediarios de confianza y su red de contactos leales, Iván mantenía una mano firme sobre el cártel. Pero la vida en prisión distaba mucho de ser fácil. Las paredes que lo mantenían encerrado también lo rodeaban de enemigos. Iván estaba consciente de que el poder que ostentaba era tanto una bendición como una maldición. Sabía que, en un mundo tan competitivo como el narcotráfico, cualquier signo de debilidad podría ser explotado por aquellos que ansiaban arrebatarle su lugar. La cárcel, lejos de ser un refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde las traiciones y los juegos de poder estaban a la orden del día. Además de las amenazas internas, las autoridades también lo mantenían bajo una constante vigilancia. Sabían que Iván no era un preso común, detrás de su aparente aislamiento, seguía siendo una de las mentes más brillantes y peligrosas del narcotráfico colombiano. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, era observado de cerca por quienes querían asegurarse de que su influencia no continuara expandiéndose más allá de los muros de la prisión. Iván, siempre calculador, jugaba sus cartas con cautela. A pesar de las condiciones adversas, seguía siendo un líder, manteniendo su poder a base de inteligencia, lealtades y un instinto de supervivencia que lo había guiado desde sus inicios. Pero sabía que el tiempo en prisión también podía ser su enemigo. Cada día representaba un nuevo desafío, no solo para su imperio, sino para su propia vida, mientras el peso de su condena y las amenazas externas lo rodeaban, acechando en cada sombra. El 24 de febrero de 2002, el destino de Iván Urdinola Grajales llegó a un final abrupto y oscuro. En la madrugada de ese fatídico día, fue encontrado muerto en su celda, con espuma en la boca, una imagen inquietante que parecía anunciar que su muerte no había sido natural. Las autoridades rápidamente declararon que había sufrido un ataque al corazón, una explicación oficial que buscaba cerrar el capítulo de su vida con un tono de normalidad. Sin embargo, para aquellos que conocían el mundo en el que Iván había vivido y las fuerzas que lo rodeaban, esta explicación solo avivó más las llamas del misterio. Casi inmediatamente después de su fallecimiento, comenzaron a surgir teorías que ponían en duda la versión oficial. La muerte de Iván parecía demasiado conveniente para algunos, especialmente considerando las luchas internas dentro del narcotráfico y los numerosos enemigos que había acumulado a lo largo de los años. Las especulaciones de un posible envenenamiento empezaron a circular entre las paredes de la cárcel y más allá. Para muchos, la espuma en la boca era un signo claro de que Iván había sido asesinado, quizás como resultado de un ajuste de cuentas o tal vez por una traición de alguien dentro de su círculo cercano. El ambiente dentro del narcotráfico estaba lleno de tensiones y rivalidades. Aunque Iván había mantenido su poder desde la prisión, su muerte repentina despertó la sospecha de que alguien, tal vez un enemigo invisible o incluso un antiguo aliado, había decidido que su tiempo había terminado. ¿Había sido una venganza largamente planeada? ¿O simplemente un intento de eliminar a uno de los últimos grandes capos del narcotráfico en un movimiento calculado para ganar territorio y poder? Por otro lado, también existía la posibilidad de que su muerte hubiera sido un trágico accidente, el resultado de años de estrés acumulado por la vida que llevaba en prisión, siempre al borde del peligro y bajo una vigilancia constante. Sin embargo, para muchos, esta versión carecía de credibilidad, especialmente dado el historial de violencia y traiciones que dominaba el mundo en el que Iván había operado. A día de hoy, la verdadera causa de la muerte de Iván Urdinola sigue siendo un misterio. Lo que realmente sucedió esa noche en su celda puede que nunca se sepa con certeza. Pero lo que es innegable es que su fallecimiento dejó un vacío de poder en el cártel del norte del Valle y en el narcotráfico colombiano en general. La historia de Iván terminó de la misma manera que había vivido, envuelta en sombras, rodeada de preguntas sin respuesta, y con una estela de incertidumbre que aún persiste en los relatos de aquellos que lo conocieron y lo temieron. El funeral de Iván Urdinola Grajales fue un evento que paralizó la pequeña y tranquila localidad de El Dobio. A pesar de su condena por narcotráfico y la oscura reputación que lo rodeaba, en su pueblo natal, muchos lo veían de manera diferente.
Para ellos, Iván no era solo un hombre de negocios peligrosos, sino un benefactor, alguien que había ayudado a la comunidad en momentos difíciles, financiando escuelas, apoyando a las familias más necesitadas y ofreciendo empleo a muchos que, de otro modo, no habrían tenido otra opción. Ese día, las calles de El Dobio fueron testigos de una mezcla de respeto y temor, mientras las lujosas camionetas llegaban en caravanas interminables, escoltadas por hombres armados que vigilaban con ojos atentos el entorno. El despliegue de riqueza en el funeral era evidente. Coronas de flores exóticas adornaban el lugar, mientras que los asistentes vestían de manera impecable, reflejando el poder que aún tenía Iván incluso después de su muerte. A medida que el ataúd era transportado, el silencio reverente de la multitud contrastaba con la imagen imponente de aquellos que, con armas al cinto, vigilaban de cerca. Era un recordatorio silencioso de que, aunque su cuerpo descansaba en un ataúd, su influencia seguía viva en las calles y en las vidas de aquellos que dependían de su imperio. En el aire, flotaba una mezcla de dolor genuino y miedo velado. Algunos lloraban la pérdida de un hombre al que consideraban un protector, mientras otros mantenían una distancia cautelosa, conscientes de que su presencia allí era tanto una muestra de respeto como una obligación impuesta por la sombra de su poder. El funeral de Iván Urdinola no fue simplemente un evento de despedida, sino una manifestación de que su legado, construido con astucia, riqueza y miedo, continuaba presente. El legado de Iván Urdinola Grajales perdura en las sombras del narcotráfico colombiano, un legado que, aunque menos conocido que el de otros capós, es igual de profundo y significativo. A diferencia de figuras como Pablo Escobar, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de violencia y excesos, Iván operó en las sombras, tejiendo su imperio con discreción y sutileza. Su influencia fue inmensa, extendiéndose más allá de las fronteras del Valle del Cauca, afectando tanto la dinámica del narcotráfico como la estructura política y social del país. Iván fue un estratega frío y calculador, capaz de operar con una mente empresarial dentro de un mundo de caos. No buscó la fama ni el poder absoluto, sino la estabilidad y el control desde las sombras, un enfoque que le permitió mantenerse a flote en un entorno implacable. Su vida fue una mezcla de poder desmedido y ambición insaciable, pero también de misterio. Pocas veces mostró su verdadero rostro, y hasta el día de hoy, muchas de las decisiones que tomó siguen envueltas en incertidumbre. Iván Urdinola Grajales, conocido como el Rey de la Amapola, fue un hombre lleno de contradicciones. Refinado en sus gustos y amante de los placeres simples, disfrutaba de la tranquilidad de los paisajes rurales, del buen café y de las pequeñas cosas que la vida podía ofrecer. Pero detrás de esa fachada de serenidad, se escondía una figura implacable, brutal cuando se trataba de defender su imperio y su poder en el submundo del narcotráfico. A pesar de su perfil bajo en comparación con otros capós más notorios como Escobar o los Rodríguez Orejuela, Iván dejó una huella profunda en el narcotráfico colombiano. Su control sobre la producción y distribución de amapola, utilizada para la fabricación de heroína, le valió un lugar destacado dentro del cártel del norte del Valle. Su enfoque era más discreto, pero no por ello menos efectivo. Desde las sombras, manejaba operaciones que no solo afectaban a Colombia, sino que también tenían repercusiones internacionales. Su vida fue un equilibrio constante entre la elegancia y la brutalidad, entre el hombre que podía sentarse a compartir una comida en familia y el capo que no dudaba en ordenar actos de violencia para proteger su negocio. Esta dualidad marcó su legado, un legado que, aunque menos recordado por el público general, sigue siendo parte integral de la historia del narcotráfico en Colombia. Su historia, marcada por traiciones, alianzas estratégicas y una mente brillante para los negocios, sigue siendo una pieza clave en la historia oscura de Colombia. Iván Urdinola, aunque lejos del estrellato que alcanzaron otros capós, dejó una marca indeleble en el narcotráfico. Su muerte, al igual que su vida, está envuelta en enigmas que contribuyen a alimentar la leyenda. Y así, su legado continúa respirando en los márgenes, en las historias no contadas, en los rincones donde el poder y el dinero siguen moviendo los hilos, exactamente como él lo hizo en vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y muerte de Iván Urdinola Grajales. Nos vemos en el próximo video de Lockmac Reloaded, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes y ocultas del crimen organizado.